Hola Blanca, hola primos. Hola Eli. Hoy contamos con una invitada de excepción a la que queremos agradecer muchísimo que haya querido participar en este podcast. Débora Fernández Cervera desapareció la tarde del 30 de abril de 2002 después de salir a correr por la playa de Samil. 10 días más tarde, la joven apareció sin vida. 20 años después, se ha conocido un nuevo hallazgo que da un vuelco al caso. Se trata de Rosa Fernández. Es la hermana de Débora Fernández. Desde aquí vamos a sugerir que escuchéis o que cojáis esta referencia y que podáis escuchar, ya os diremos posteriormente qué sitios son, bueno, qué sitios o qué nos parece, bueno, y también lo avala su hermana, para poder escuchar con más detalle todo el podcast que describe toda la situación. Y entonces, primero, como hemos dicho, un agradecimiento especial para Rosa. A mí personalmente, Rosa, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, mira, me da bastante pudor hacerte esta entrevista porque sabemos, porque lo vemos con Blanca cada vez que tiene que ir a alguna institución a hablar con esto, pues que cada vez que a alguien se le pregunta por el caso de la persona, bueno, por su familiar concretamente, pues es reabrir una herida, pasar una mala tarde muchas veces. Pero supongo, no sé si en tu caso, no, seguro que sí, se remueven las cosas, más o menos, pero se remueven, ¿verdad, Rosa? Hombre, sin duda, hablar de los dramas de nuestra vida y de las cantidades de inconvenientes que nos hemos encontrado a pesar de ser familiares de víctimas, pues sin duda no es fácil, pero es lo que nos queda, porque la situación en la que nos dejan las instituciones no nos da pie a otra situación. O sea, tenemos que denunciar lo que estamos viviendo porque es intolerable. Donde pusieron el cadáver de Débora no tenía ningún sentido, era imposible, aquello no tenía sentido. Eso se lo diré toda la vida a todo el mundo que quiera escucharlo. Estaba colocada, está puesta con mimo, eso no lo hace nadie. Queremos que quien nos escuche de verdad conozca este caso y lo conozca para comprobar cómo, además, bueno, que escucha nuestro podcast y hemos hablado en multitud de ocasiones de las negligencias policiales, de la injusticia, de cómo es posible que, habiendo tantas evidencias sobre alguna cosa, pues nadie te haga caso, cómo es posible que te dejen tan sola a la familia, a la persona que decide seguir peleando por su familiar o lo que sea, cómo es posible que sucedan estas cosas. Bueno, pues el caso de Débora Fernández Cervera, que en este caso es la víctima, en el caso de Rosa y de José, que son los hermanos de la víctima y que han peleado durante un montón, 17 años, por resolver el caso de... 17, no, 21. No, perdona, 21 años. Es que antes perdonadme, he estado oyendo antes... No, 17 fue cuando conseguimos reabrir el caso, con lo cual es un dato que normal que te suene, sí. Pero por desgracia ya son casi 20, bueno, 21 no, son 21 camino a 22. Es que nosotros llevamos 21, por eso se ha equivocado. Nosotros llevamos 17, eso es. Efectivamente. No, y además es que el otro día yendo el podcast también calculé la edad que tendría ahora tu hermana, porque de alguna manera necesitaba como no sé, como ponerla un poco más cerca. Entonces, bueno, mira, directamente para que la gente lo sepa, hemos hablado con Rosa y el podcast que tiene La Vanguardia, creo que se llama Dossier Negro, son 3 capítulos. Es uno de los que, Rosa, si me equivoco me lo dices, es uno de los con los que tú estás más contenta, digamos, porque os ha permitido expresaros a ti como familiar, a una de las amigas más íntimas de tu hermana, de Débora, donde participa tus abogados, donde participa también la persona que habéis con Óscar Tarruella, que es agente de homicidios, el investigador, y también, bueno, de alguna manera... dando la cara, digamos, pues está también Ángel, ¿cómo es este? Ay, Dios. Galán. Ay, por favor, perdóname, Débora, que es que se me va un poco los nombres. Ángel Galán, de alguna manera dando la cara en nombre de la policía ante tanta crítica y, sinceramente,
no llega a explicar absolutamente ninguna de las cuestiones que pedís. No, pues, te digo una cosa, no puede explicar absolutamente nada porque es él el máximo responsable de la Unidad Central de Homicidios en esos tiempos. Sí. Y se ha demostrado con el paso del tiempo que todos los errores se cometieron durante él, mientras él fue el jefe de esa instrucción. Entonces, efectivamente, se queda sin palabras porque no tiene mucho que argumentar más que asumir que la cagaron y que tienen que dar la cara. Ahora, ellos intentan, como siempre, las instituciones, y esto me imagino que vosotros estáis viviendo exactamente lo mismo, de hecho lo sé, que al final se cubren unos con otros, que al final es más fácil encubrir una mentira o una mala actuación policial que dar la cara ante una familia admitiendo que las cosas no se hicieron bien, ¿no? Por supuesto. Entonces, en nuestro caso, la verdad es que nadie ni siquiera ha osado a hacerlo. Quiero decir, en el caso de Ángel Galán, pues ha participado en el podcast. No sé por qué, no sé si lo habrán obligado o no, pero bueno, parece que un poco te digo una cosa, indiscutiblemente un periodista como el de La Vanguardia que hizo un podcast de este tipo, donde se documentó, da opción a todas las partes a que participan y que digan su opinión. Claro. Al final es la única forma de poder ser objetivo, cosa que me parece correcto, pero en este caso, sinceramente, su intervención me da más que pensar, precisamente porque sus últimas intervenciones a lo largo del tiempo contradicen todo lo que me dijo a mí en su día, que fue el motivo por el que yo reaperturé toda esta causa y me volví a meter de lleno en la investigación del caso. No, lo que me sorprende, de hecho, es que haya querido participar, porque yo no hubiera esperado que hubiera querido participar. No sé. Te digo una cosa, a veces el querer ser protagonista te juega malas pasadas. Y es que en este caso, por mi experiencia personal, puedo decir que es así. Que es una persona que desde que ha dejado el cuerpo solo se nutre de las familias para potenciar sus libros, sus academias y sus cursos de probadística criminal. Entonces, bueno. Bueno, pues mira, o sea, me callo y ya me parecía que le encontraba cierta dignidad a su participación, pero veo que efectivamente debe ser un hombre con mucho ego y con muy poca vergüenza. La circular que tenemos en el Cuerpo Nacional de Policía es que cuando se da un caso de estos que consideramos graves, la brigada provincial de la zona donde ocurre, en este caso de Vigo, de la brigada de Pontevedra, llama a la unidad central, mandé desplazar al jefe de la sección y a uno de los inspectores. Bueno, con muy poca vergüenza, desde luego. Desde luego, sí. Bueno, por poner en situación, yo voy a dar 3 pinceladas, Rosa. El día 30 de abril de 2002, Débora Fernández Cervera, con 21 años, desaparece en Vigo. Había ido a caminar. Sus amigas comentan previamente que es una persona muy alegre, muy dicharachera, amiga de sus amigas, comprometida, simpática, pero que en los últimos meses no estaba teniendo el mismo comportamiento a partir de comenzar a salir con un chico que era mayor que él, hijo de una familia importante en Vigo. Y pues parece que esta persona viaja a Argentina. Débora recibe algunas llamadas amenazantes desde Argentina. Parece ser que esta persona tiene una doble vida. Llega de nuevo a España. Parece que la relación continúa. Va a andar y se sabe que le ven en un videoclub. Que está lejos de su domicilio, que alguien le ha llevado hasta ese videoclub y ahí se le pierde la pista. Se da parte a la Guardia Civil. La Guardia Civil durante 10 días, no se sabe qué hace, pero desde luego pierde 10 días determinantes para poder hallar pistas, investigar, etcétera, etcétera. Es la familia y el pueblo quienes se mueven, quienes comienzan a buscar a Débora, que aparece 10 días más tarde en unas circunstancias tristes, que tampoco quiero entrar en los detalles. Quien quiera entrar en los detalles puede oír el podcast. Y a partir de ahí empieza vuestro drama personal, vuestro drama familiar, vuestro calvario familiar,
Y hay elementos muy tristes en todo esto, pues por esa dejadez de las instituciones, dejadez policial, porque pasan muchos equipos de policías a investigar el caso, porque se cierra en falso, porque hay muchos sospechosos pero al final se descartan y queda un sospechoso, pero ese sospechoso nunca llega a testificar, porque el ordenador de Débora tiene un borrado masivo estando en manos de la policía, porque el teléfono móvil de Débora no tiene la tarjeta SIM, porque... Estando con la policía, porque de repente ese teléfono aparece en una comisaría en Madrid, después de estar perdido durante años y años, donde se podía ver... Bueno, en fin, quiero decir, se hace una segunda autopsia que tiene que ser muy, muy, muy doloroso y, bueno, pues os sentís muy engañadas, la familia, porque se suponía que Débora no había muerto bueno, pues se supone que no había sufrido, etcétera, pero, bueno, pues hay ADN que debajo de las uñas, lo cual contradice todo lo que os han venido diciendo y, en fin, pues os dais cuenta de que ha sido todo esto, pues eso, una tomadura de pelo, dejadez, injusticia, bueno, ya todos los calificativos pues los pones tú. A partir de ahí yo ya te dejo hablar a ti, porque tú tienes los detalles y que ya vayas conversando con mi prima. De nuevo, muchísimas gracias, Rosa, por participar y muchísimo ánimo, mucha fuerza y bueno, pues aquí estamos para lo que necesites. Gracias, Rosa. Bueno, gracias a vosotras por crear este espacio donde las familias podamos expresarnos libremente y poder compartir lo que vivimos, porque por desgracia somos muchas familias en esta situación y hay gente que puede... Con esta lucha hay gente que, por desgracia, se vence en el camino porque es insoportable y la verdad es que todos tenemos que aunar fuerzas para que se nos vea y que se nos escuche, porque esto es un mal demasiado común en nuestra sociedad. Sí, bueno, eso yo creo que es la reivindicación principal de todas las familias. Yo, por lo menos, con lo que he oído a mi prima, es que, bueno, o lo que hemos comprobado a lo largo de los años, ¿no? Es que en realidad habla la policía, hablan los técnicos, las técnicas, la teoría, etcétera, y los familiares, la voz de los familiares, pues no sé, o sea, queda apagada, pero sois quienes... queda apagada, no silencian. Exactamente, bueno, es decir... No silencian y además aprovechan nuestra vulnerabilidad de lo que estamos viviendo para hacer lo que les sale del plin, con las consecuencias que conlleva. Sí, nosotros hemos hablado aquí en muchas ocasiones de esa segunda y tercera victimización a la que se somete a la familia, ¿no? Que llega a ser durante todos estos años una víctima de toda, bueno, pues de toda una maquinaria que no se para a ver cómo se sienten las personas, etcétera. Yo te he escuchado en uno de los comentarios que en ocasiones has hecho, que estás dispuesta a perder la vida, el dinero, lo que sea, y que te quieres morir con la conciencia tranquila, ¿no? Que me ha parecido, la verdad es que me ha llamado mucho la atención porque parece, y es lo que veo, porque también lo veo a mi prima y mi prima me transmite lo que otras familias también comentáis, y es que os dejáis la vida, el pellejo, la piel y todo, y ahí entonces ya estamos hablando de 2 vidas o de muchas más vidas que se pierden con todo esto, ¿no? Es que de hecho al principio de nuestra entrevista hiciste un comentario y es que necesitaste ver la edad de mi hermana para humanizarla, ¿vale? El problema que tenemos con las instituciones es que a las víctimas no las humanizan, sino todo lo contrario, las deshumanizan. Son cifras, son datos y no se dan cuenta que detrás de esa víctima hay un montón de personas que nos quedamos con vida reclamando los derechos que la justicia nos niega porque ya están muertos y ellos no los tienen. Entonces, a eso me refería con que tenemos un problema gravísimo, porque es que aquí no hablan de la muerte de una persona o de un familiar. Se nota que a ellos no les ha tocado de cerca vivir una situación así, porque la realidad es que yo lo que he notado por parte de todas las instituciones es que mi hermana es una cifra más de dentro de los estamentos. No es una persona con el daño y el dolor que llevamos toda la familia y todos los amigos cercanos a Débora sufriendo durante todos estos años, que necesitamos poder cerrar este tema sabiendo la verdad de lo que ocurrió. Y además cuando se ve, es que cuando contáis en el podcast, cuando se lee en el libro, cuando es que es tan
parece todo tan evidente que no sé cómo... Es que vamos, bueno, Blanca, no quiero seguir copando la conversación. Gracias, Rosa. A ti, un abrazo. Bueno, la verdad que yo también voy a dar las gracias públicamente a mi prima porque me ha apoyado todos estos años totalmente, y encima ella es psicóloga, entiende, comprende y sabe muy bien hablar de victimización. Rosa, como ayer hablamos, cuanto más veo tu historia, más coincidencias veo con la mía, y me gustaría un poco saber cómo sentisteis, cómo os habéis sentido durante todos estos años, cómo lo han vivido tus padres, porque yo sé cómo lo han vivido los míos, y entonces por eso te pregunto, y me gustaría que lo dijeses. Como bien sabrás, esto es una carrera de fondo donde hay momentos maravillosos, donde te encuentras con profesionales grandísimos que están dispuestos a dar lo que la justicia no ha dado por ti, y hay momentos donde te quieres bajar de este mundo viendo cómo funcionan las cosas, ¿no? De hecho, ayer te comentaba, o sea, una de las primeras entrevistas que tuve con un potente despacho de abogados, lo que me proponían era, para solucionar esto, solucionarla a la brava, cosa a la que me salí de ese despacho llorando y diciendo, si funciona así la sociedad, me bajo de este sistema. Es que me parece implanteable que me proponga solucionar un problema generando otro. Entonces, ya me parece una mala forma de partir. Fuera de eso, pues indiscutiblemente para un padre es totalmente diferente a un hermano, ¿no? Por suerte tú y yo tenemos la suerte de poder proyectar nuestra vida, y a pesar de que esto es un tema que necesitamos respuestas, necesitamos terminar, por otro lado también nos retroalimentamos con nuestras familias, con nuestros amigos, cosa que para nuestros padres indiscutiblemente es diferente. Yo mis padres alucino porque veo que en esa época, pues estamos hablando de 20 años, en tu caso 17, o sea, la forma de poder dirigirte a las instituciones y demás ha cambiado radicalmente. Ahora, gracias a Dios, tenemos voz y se nos escucha, cosa que hace 20 años estábamos totalmente silenciadas. Entonces, bueno, la situación va cambiando. Yo, sinceramente, no sé cómo explicarlo. O sea, yo realmente, cuando pasó todo lo de mi hermana, yo tenía 18 años, era una niña pequeña que no sabía ni dónde tenía la mano derecha y dónde la izquierda, con lo cual, indiscutiblemente, en esa época la gestión la llevaron más mis padres y mis hermanos mayores. Sí que es cierto que en el 2017, precisamente cuando Ángel Galán viene a presentar su curso de probadística criminal aquí en Vigo y pone de caso práctico el caso de mi hermana, por eso nos invita. Ya te dije que yo le conozco a Ángel Galán desde hace muchos años. ¿Lo conoces? Sí, le conozco perfectamente, incluso he comprado su libro porque cuando me llamó que había sacado un libro, se lo compré, sí. Sí, le conozco, también conozco a Muñoz. Bueno, yo Ángel Muñoz siempre digo que, Luis Muñoz siempre digo que es mi ángel, o sea... Sí. Fue el único equipo que realmente pasó por el caso de mi hermana y trabajó intentando buscar esa verdad que todos queremos. Hasta ese momento, todo lo que pasó anteriormente, que fueron, creo recordar, otros 2 equipos de investigación, lees el sumario y es que te echas las manos a la cabeza, porque yo, sin tener ni idea de investigación ni de cómo van este tipo de procesos, en la página 10 detectó el primer error. ¿La justicia no es capaz de detectarlo por sí misma? No. ¿O qué pasa? Es que no es lo suficientemente autocrítica, ¿no? Claro, no, es que a mí me pasa lo mismo, que yo leo toda la información que me han dado de mi hermano y me parece una puñetera vergüenza, y yo a los primeros años pensaba, es que se conforman. Nadie lo ve. Exactamente, se conforman. Es como, bueno, pero te digo una cosa, yo ya parto de que la toma de declaraciones es una vergüenza. O sea, no saben redactar, no saben transcribir lo que tú estás contando. De hecho, y hablo desde mi propia experiencia, a mí la primera declaración que me toman es el 1 de agosto del 2020, cuando mi hermana se muere en el 2002, o sea, 18 años más tarde. Mi primera declaración firmada en policía, me dan media hora de cita para atenderme después de 21 años esperando a que me escuchen. Increíble. Con lo cual se formó un colapso en la comisaría porque estábamos muchísimos testigos llamados a declarar, porque gracias a Dios, cuando conseguimos esta reapertura en el 2017, la policía por lo menos volvió a llamar a todo el mundo y empezó otra vez de cero para intentar sacar algo de información. Bueno, yo para que no existía. Vale, pues yo, para que veas, todavía a mí no me he puesto 2 denuncias en Suecia y no me han llamado a declarar por ninguna de las 2, ni me han dado
ninguna resolución de ninguna de las dos denuncias. O sea, bueno, es que te digo una cosa, Palomiña, en tu caso, si a mí luchar con la legislación española ya me supone un inconveniente enorme, ya no me quiero imaginar cuando están otros países entre medias y a nadie le interesa una patata caliente de este tipo, ¿sabes? Y al final yo lo que veo es que liquidan, rematan con lo que pueden, y si llegan, llegan, y si no llegan, no llegan. Pero les da igual el resultado. O sea, hacen lo justito para quitarse los procesos de medio y cerrarlos. Bueno, pero, entonces, es una vergüenza, porque al final sus salarios salen de nuestros impuestos. O sea, no estamos pidiendo nada fuera de lo común. Y necesitamos solo queremos la verdad y justicia. Que es tan simple como que alguien mire lo que estamos diciendo y que, pues no sé, tú tienes un informe, yo tengo otro informe, pues simplemente que lo miren. O sea, tampoco es para tanto. Te digo una cosa, en mi caso hay 2 informes policiales, uno de 2010 y otro de 2019, que apuntan a esta persona como responsable de la muerte y la desaparición de Débora. Y lo más increíble de todo es que, a pesar de haberlo imputado hace 2 meses antes de que prescribiese la causa, imputaron al principal sospechoso. A día de hoy la Fiscalía sigue teniendo dudas de si hay etiología homicida en el caso de mi hermana. O sea, el otro día fue a declarar el perito forense que contratamos, porque precisamente una de las dificultades que había en el caso de mi hermana, que sé que tú has vivido también, es que esa autopsia no concreta nada, más que dice que lleva 10, que probablemente lleva 10 días muerta, que lleva 3 días a la intemperie, precisamente por la fauna cadavérica, pero no son capaces de determinar con certeza la etiología de su muerte. Lo más sorprendente de todo es que, si ves todas las circunstancias que rodean al caso de mi hermana, que la trasladan 50 kilómetros, que la desvisten post-mortem, que le introducen un ADN dentro de su vagina cuando ya está fallecida, a próximos días de encontrar el cuerpo, que la reposan, no lanzan el cuerpo, no se deshacen del cuerpo, es más, la dejan estratégicamente en una zona donde quieren que la encuentren, porque te digo, en la zona donde apareció se van 300 metros al monte arriba y a mi hermana no la encuentra nadie, o la tiran al fondo del mar, que está a 20 metros de donde la dejaron, y no la encuentra nadie. Entonces, cortan ramas de acacia y le cubren sus partes, tanto pechos como pubis. O sea, de verdad, ¿me vas a decir que mi hermana se traslada sola, hace esa esterografía? No hay una etiología homicida. Yo, de verdad, o sea, el fiscal el otro día, en la declaración del forense que contratamos para que corroborase la etiología de la muerte, al final, en el caso de mi hermana, se hace la investigación de la sala de autopsias, después se mandan sus órganos a analizar a Madrid, y cuando vuelven los resultados de esos órganos, no hay un informe que amplíe la información de la autopsia inicial. O sea que las 2 hipótesis que dejan inicialmente no son contrastadas con el estudio morfológico de sus órganos. Con lo cual, cuando yo hablo con Fiscalía y me dices que el problema que tenemos en el caso de tu hermana, no podemos ir contra nadie porque es que no está clara que hay una etiología homicida. Entonces, me gasto una fortuna en contratar al mejor forense que hay en España para que emita un informe que tarda más de 2 años en corroborar en el juzgado. Y cuando va a corroborarlo, tenemos que aguantar gilipolleces como que el fiscal diga que es que la cantidad de sangre que tiene Débora en la cabeza, precisamente por la asfixia, digamos, tiene mayor concentración de sangre y tiene mayor putrefacción. Pues que es un síntoma claro de una asfixia por sofocación. Él dice que es que igual la colgaron patas abajo y que la dejaron morir así. Bueno, pues, pero entonces... Y aún así no considera que haya etiología homicida, cuando me estás hablando de que hay maltrato, ensañamiento y hay hasta tortura. Dejar morir a una persona así es de... Y aún así no considera que hay etiología homicida. O sea, es que... De todas maneras, yo creo que también a veces ponemos en la figura de los jueces, médicos, etcétera, pues demasiada confianza, y son gente Tienen una responsabilidad. Tienen una responsabilidad. Y si no lo tienen claro, que llamen al forense o que llamen al forense de origen, que contrasten la declaración de uno con otro y que intenten saber, porque yo entiendo que ellos de forensía no tienen ni idea. Sabrán de leyes y de justicia, pero de peritajes concretos, no. Lo mínimo que puedes hacer es escuchar a las partes. Ya que tú no pones los medios y me gasto yo el dinero en ponerlos, por lo menos ten la decencia de escucharlos. Pero es que en el caso de mi hermana, cuando Luis Muñoz, del que hablábamos antes, presenta un informe de después de 2 años de investigación, que es el informe Arcano, que se llama Arcano no por casualidad, sino es ese silencio que hay oculto, lo inscriben en un juzgado un jueves
y el lunes archivan la causa. Ya. Ni leyeron la investigación de Luis y era uno de los informes que tenía una conclusión clara hacia esta persona. Rosa, bueno, antes quería hacer un comentario que en lo que también coincidíais, como tú decías, mi prima, pues además de todo el tema de luchar contra las instituciones, pues el hecho de que la muerte haya sucedido en Suecia, bueno, pues efectivamente acarrea muchísimos más inconvenientes y muchas de las veces se han respaldado con el tema de la traducción. Han justificado millones de errores con el tema de la traducción, pero estaba en ese momento recordando que en el caso de tu hermana también, se os dice que hay esto ADN debajo de las uñas y cuando reclamáis que ese ADN se analice y se contraste con lo que sea, os dice que no hay un ADN y que lo habéis entendido mal por un problema también de traducción. Entonces, bueno, en fin. Eso no es exactamente así, la verdad. Perdona. En el caso de Débora, digamos, a raíz de la exhumación de su cuerpo, porque se demostró que lo primero que hace una autopsia cuando hay una posibilidad de etiología homicida es revisar debajo de las uñas, porque el primer signo con el que te defiendes es con las manos, ¿no? Pues digamos que eso lo omitieron. Entonces, como eso no lo hubo, nos vimos obligados a levantar el cuerpo de mi hermana. En esa segunda exhumación, efectivamente aparece una fibra de un poliromeno que, digamos, se utiliza, es como un tipo de film que se utiliza en industria alimentaria, que da bastante pistas sobre el trabajo del principal sospechoso, y a mayores efectivamente aparece el resto de un pelo. Ese pelo se analiza mitocondrialmente porque la muestra es tan pequeña y está tan degenerada que no da para sacar el ADN completo y efectivamente no funciona. El problema que hay es que al principal sospechoso del caso de mi hermana se le toman 2 muestras de ADN. Una en 2002, que esa muestra no está ni firmada, ni tiene su huella dactilar, ni hay una cadena de custodia de esa muestra. Claro. Y luego en 2020 creo que le vuelven a coger otra muestra de ADN, 2010, perdón, creo que le cogen otra muestra de ADN a él y a su padre y mandan la de su padre a analizar, pero la de él no. Rosa, una cosa, porque nosotros con lo de mi prima, con mi primo Miguel Ángel, hemos estado, a veces, teníamos sospechas. Bueno, es que ayer Paloma me decía que os dieron un cuerpo que ni siquiera había hecho una prueba de ADN para corroborar si era tu primo. Exactamente. Fue a través de un carnet. Pero para que te hagas una idea, vosotros hicisteis la exhumación el 18 de mayo del 2021, ¿no? Si no me equivoco. Exacto. Vale. Nosotros el 20 de julio del 2021. El informe vuestro fue Aitor Curiel y el informe nuestro Aitor Curiel. Rosa. Pero vosotros, Aitor Curiel, yo por ejemplo, Aitor fue contratado por mi parte, porque después de las primeras negligencias en la investigación, además de hacer la autopsia que la oficiaba el Imelga, yo mandé a mi perito para que corroborar que las cosas se hiciesen con integridad. Claro, la diferencia con el mío es que el caso de mi hermano estuvo 5 años en la Audiencia Nacional, pidieron requerimientos a Londres para exhumar el cadáver porque estaba ahí enterrado el cadáver, y ¿qué pasaba? Que según la fiscal de la Audiencia Nacional, los ingleses no habían respondido a ese requerimiento. Y luego, cuando me entero 5 años después que habían respondido al de hacía 5 años, lo que pasa que les habían pedido una serie de documentación y una serie de cosas y que no lo habían mandado. O sea, que imagínate tú la mala hostia que me entra sabiendo que la Fiscalía me está engañando. Ellos dicen que ellos no tuvieron constancia porque lo mandaron a Bilbao, pero realmente esto puede ser así, o sea, es que es imposible. Han estado perdiendo el tiempo, lo que te hacen es para prescribir los casos, como he oído con el tuyo también, que luego prescribe, que también te he escuchado que en otros países no prescribe temas de sangre, por ejemplo en Suecia no prescribe. O sea, es que te digo una cosa, hay tantas cosas que modificar en esta legislación. Claro. Y lo increíble es, yo entiendo que tenemos una Constitución que hay que respetar y me parece fenomenal, pero lo que tenemos que ser conscientes es que los problemas que estamos viviendo, en tu caso vuestra familia y la mía, dadas estas circunstancias, no es algo esporádico, es algo que cada vez va más. Hombre. Y como no reformen esas leyes con consciencia, porque la mierda que hicieron con la ley del sí es sí ya se la podían haber ahorrado, dejando a 912 presos de delitos sexuales en
en la calle, o sea, pero de verdad, o sea, yo te digo una cosa, en vez de evolucionar como sociedad, involucionamos, no entiendo nada. Rosa, nosotros a veces hemos sospechado que además de cubrirse entre ellos, ha habido momentos en los que hemos pensado que era toda una conspiración. Pero en tu caso, en vuestro caso, perdón, en fin, o sea, hay una persona que todos los equipos policiales la señalan finalmente, que nunca llega a testificar. Que, ¿pensáis realmente que aquí hay una mano negra que está protegiendo? Bueno, por suerte la situación ha cambiado. Creo que fue en febrero del 2022, a 2 meses de la prescripción del caso, imputan a Pablo y lo obligan a ir a declarar al juzgado. Entonces, él va a declarar. Es cierto que a mi abogado, por supuesto, se niega a responderle preguntas y solo responde preguntas del juez y fiscal, ¿no? Está en su derecho, cosa que es otra de las cosas que no entiendo. O sea, si tú estás en sombra de sospecha, tienes la obligación moral de responder todo lo que te pregunte las partes, o sea, tanto la administración como no. ¿Qué clase de vulneración de derechos es esto para las familias? Prevalecen más los derechos del imputado, pero ¿de qué estamos hablando? Es así. Sí. Es que yo lo que te das cuenta es que la gente que hace actos de estos, de homicidio, o sea, ellos tienen muchísimos más derechos que las propias víctimas. Es más, por ejemplo, el Ministerio de Asuntos... La justicia les permite mentir. Están en derecho a mentir. Pero tú a mí cuando eso me lo contó mi abogado, le decía, no entiendo nada. Pero tú, para que te hagas una idea, yo pedí al Ministerio de Asuntos Exteriores que hagan la exhumación o que me ayuden con todo este tema, porque en realidad eran responsables, porque el consulado fue el que firmó el único certificado de función de mi hermano, sin una prueba de ADN ni una prueba de identificación. Y para que te hagas una idea, hay un personaje español en no sé qué país, en Finlandia, bueno, no en Finlandia, no, en un país por ahí, que recibe 1.000 y pico, o sea, ciento y pico mil euros todos los años de subvención del Ministerio de Asuntos Exteriores para defenderse, porque mató a otro español al cual luego se comió algún rollo de estos, porque como en ese país está penado con la pena de muerte, pues tiene unos derechos que pero que está recibiendo un dinero público por haber matado a otra persona. Y yo, que soy, o sea, mi hermano que era víctima, ahí nadie la ha defendido, como a tu hermana. Y la fiscalía, que tiene obligación de defender, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque vosotros habéis tenido juicio hace poco. La vergüenza de la fiscalía española que tenemos es que solo se mueve por resultados. Si tienen la garantía absoluta de que llevándolo a juicio pueden ganar, entonces es cuando aprietan. Cuando las cosas son complicadas, miran hacia otro lado porque no les interesa tener resultados negativos. Pero tu abogado habla de que pone palos en el camino. Bueno, tu abogado. Te digo una cosa, nosotros es que, te lo juro, o sea, y no te miento, tengo documentación que avala absolutamente todo. Todo lo que se ha conseguido en el caso de Débora es gracias a mi equipo legal, a mis investigadores, a mis peritos. Digamos que la justicia sí que es cierto que ha hecho un ademán de intentar reconstruirlo todo con muchísimas dificultades, porque el tiempo obviamente es un lastre muy, muy grande, pero te digo una cosa, si tenemos que depender de la propia instrucción de juez y fiscal, que estamos en el periodo de instrucción, que es lo triste de todo. Es que eso no instruyen, o sea, solo han pedido una diligencia de prueba en 5 años de investigación. Todas las pruebas las hemos propuesto nosotros, todas las opciones las hemos resuelto nosotros. O sea, yo, mira, porque no lo puedo expresar de otro modo, pero sinceramente nací con una flor debajo del culo, porque la ayuda que he tenido por parte de Ramón, de Nacho, de Maite, de SOS Desaparecidos, que también la conozco, de que Oscar, fue mi abogada, de Sheila, de todo el equipo de Aitor, de todo el equipo que ha participado con nosotros, si no fuese por ellos, ahora mismo no sé en qué momento estaría, pero desde luego mucho más triste y mucho más jodida que ahora mismo. Bueno, también desde aquí quiero que también coincidimos con Maite Rojas, que es abogada de Granada, granadina, que yo también la tuve y la verdad que a mí también me ha ayudado. Sí, afortunadamente. Yo te digo, si no llega a ser por Maite, nunca hubiese reabierto la causa. Aparte, Maite es una mujer que, a ver... tiene una calidad humana que ojalá mucha gente tuviese. Exactamente, va así. Rosa, ¿Pablo vive ahí? ¿Lo tenéis que seguir viendo? Por supuesto.
Bien, o sea que... Lo tenemos que ver, ¿no? O sea, es mucho más complejo que todo eso. Socialmente somos del mismo grupo, con lo cual no es que coincida una persona, es que todo mi entorno coincide paralelamente con el suyo. Entonces, ¿cómo se puede llevar eso? ¿Cómo se puede llevar sin enfermar eso? Y sin hacer una barbaridad un día, porque claro... Sin enfermar no se puede, ya te lo digo así, sí, porque obviamente tiene un desgaste. Y yo además, en mi caso, como la acusación es muy grave, obviamente su familia lo defiende a capa y espada, como es lógico, porque hasta que haya una acusación formal es normal y entendible, pero tengo que aguantar que se me queden mirando congelada, retándome, como si lo que estuviese haciendo yo fuese el demonio, ¿sabes? Que digo, mira, si la situación fuese a la inversa, veríamos cómo reaccionarías tú. Yo porque he nacido y me han educado como una señora y me voy a morir siendo una señora. Pues, pero entiendo a muchas familias que pierdan el norte y cojan la justicia por su mano. Sí. O sea, exactamente, porque yo creo que eso es como para enfermar a alguien o como para decidir, yo aquí no puedo seguir viviendo viendo a esta persona, ¿no?, delante de mí. Todos los días. Pues imagínate, yo toda esta gente que durante todos estos años ha pasado por mi vida y no han hecho nada, han mirado para otro lado, Blanca, o me han fastidiado, vamos, les deseo lo peor, pero lo peor. Imagínate de lo que estamos hablando. Sí. Pues yo te digo una cosa, Paloma, y esto te lo doy como consejo, después de muchos años de terapias y de... Elimina todo el odio que haya en tu cuerpo, porque el odio solo te perjudica a ti. Entonces, conviértelo en energía y en inercia para seguir peleándolo, pero no dejes que ese odio se apodere de ti, porque ahí es donde se pierde. ¿Sabes lo que pasa, Rosa? Que mis padres han muerto, mi madre se ha muerto sin saber tan siquiera si era su hijo el que estaba ahí enterrado. Que puede haber una trata de personas, un tráfico de órganos, entiéndeme. Bueno, es que el caso de tu hermano es que me parece sumamente heavy. Se ha muerto con una rabia de la leche, o sea, que es que al final yo puedo perdonar muchas cosas, pero el sufrimiento y el daño que han hecho a mis padres yo no lo perdono. Pero no te digo una cosa, esto trunca la vida de cualquiera. Sí, por supuesto. Y la realidad es que de muchas personas. Ya sabemos nosotras que al final, como hijas, no nos queda más remedio que dar la cara y seguir esa lucha y asumir lo que viene y metértelo en la espalda. Yo siempre he Pero dicho, desde luego no solo es la muerte de nuestra víctima, es todos ese sufrimiento que hemos padecido, que eso nadie te lo va a compensar jamás. Nadie. Pero no todo el mundo puede, Rosa. Nosotros, por ejemplo, siempre le decimos a Blanca, y en este caso sabemos también ahora que tú también estás ahí durante tantos años y tu hermano, no todo el mundo puede, y también es entendible, porque es que hay gente que necesita para poder vivir, no sé, cerrar. Yo te digo que sí, a mí lo que me pasó es que yo estaba viviendo pero con una depresión encubierta, yo no terminaba de ser plenamente feliz, entonces todo esto, te digo una cosa, lo hice y lo volvería a hacer 1000 veces, o sea, de hecho toda mi familia, todo mi entorno es Rosiña, esto te está consumiendo, por favor para, porque ya hemos perdido a uno, no queremos que esto se complique más, y le digo, pero es que no os dais cuenta que yo soy feliz en esta lucha, o sea, si no hiciese lo que estoy haciendo estaría muy Blanca también. Mira, el tema es que también te lo comenté ayer, que hay gente que dicen, bueno, ya vale, ya has hecho la exhumación, ya tienes que, resignarte, tal, no sé qué. Es por tu bien. Que se resignen ellos. Es por tu bien, no te entienden. Mira, yo la semana que viene voy a ir al CNDES y van a dar las listas de desaparecidos de España del año pasado. Te aseguro que el mínimo son 5.000 personas. De esas Estamos hablando de que ahora mismo hay más de 15.000 personas desaparecidas. Bueno, pero ellos, los del CNDES, van a decir que son 5.000, 6.000 desaparecidos. No te van a dar más datos. ¿Sabes lo que te digo? Obvio. Entonces, esas cifras ya sabes que se reducen. De esas 5.000 o los 6.000 que den la semana que viene, que va a ser el viernes que viene, pues échale que igual la mitad tienen que ver con un componente homicida o un componente... O sea, es que entonces ya no estamos hablando de desaparecidos, estamos hablando de crímenes sin resolver. Total. Entonces ahí estamos hablando de algo muy serio.
que tenemos un problema. Yo te digo una grande. cosa, Galicia es un foco negro. Hombre, en Galicia hay un montón de... Sí. Galicia y todas las comunidades que estamos un poco alejadas del centro, estamos olvidadas de la madre, no de Dios. De hecho, una de las luchas más grandes que hizo mi madre durante todo este periodo fue intentar conseguir un grupo de homicidios centralizado en Galicia, porque es que hay muchísimos casos, hay unas extensiones de terreno súper abruptas que no son fáciles de investigar, o sea, tenemos todas las circunstancias para que aquí haya un equipo y al final parte de la desidia y de las malas investigaciones es que los equipos vienen de Madrid, entonces vienen una vez cada 2-3 meses. ¿Qué clase de rigor que tenemos en la investigación? Y luego lo que me dices tú, la falta de comunicación, o sea, nosotros descubrimos que había una 6ª declaración de Pablo policial que se nos entrega 18 años más tarde. O sea, me estás inhibiendo la propia información que hay del proceso. Es más, nosotros una de las cosas que reclamábamos por activa y por pasiva, porque había millones de cuestiones que no eran capaces de resolver, es que la policía tiene un diario de gestiones donde anota los procedimientos que va haciendo cada día, ¿no? Sí. Pues nosotros pedimos que se tuviese acceso, ya no nosotros, sino el juez instructor para resolver determinadas dudas importantes y vitales en la investigación del caso de Débora, y ha sido una negativa por defecto. Claro. La policía a mí no me ha entregado ningún papel alegando protección de datos. Y como te comenté la semana pasada, que yo me eché una llorera de la leche, cuando pongo una denuncia por dar datos de mi hermano, lo que me dicen la Oficina de Protección de Datos del País Vasco es que mi hermano no es figura jurídica, por lo tanto, como que mi hermano no tiene ningún poder, o sea, no es nadie. Es una mierda. A mí Gorda, eso mismo me lo han dicho a mí. Tu hermana está muerta, tu hermana no tiene derechos. Le dije, pues mi hermana no los tendrá, pero yo sí. Porque yo pago religiosamente mis impuestos y necesito que esto se resuelva. Claro. Es terrible. Cuando te dicen algo así, te sientes... O sea, yo le dije al chico... Yo le llamé al de la oficina y le dije, le has vuelto a matar a mi hermano. Es que te digo una cosa, es que los deshumanizan, es que no lo dije por casualidad, es que yo me he encontrado tales aberraciones que digo, es que encima te vuelves a casa con la sensación de... Parezco una pesada, parece que lo que estoy pidiendo es una locura. Yo, fíjate, cuando empecé con la investigación de mi hermana, lo primero que me planteé, al ver tales errores y tan garrafales, es, me estoy volviendo loca, no soy objetiva, no estoy viendo las cosas bien. O sea, dudas de ti hasta que 4 abogados diferentes me dijeron, es que no hay por dónde cogerlo, Rosa. No me atrevía a enfrentar todo esto, porque dije, a ver si la estoy liando. Pues para que te hagas una idea, yo pedí apoyo al Ayuntamiento de Guecho, que es... donde yo vivo, y me iban a hacer la exhumación, tal, no sé qué, me iban a apoyar económicamente, y de repente el apoyo que me iban a dar, de repente se convierte en un informe médico pericial donde dicen que mi hermano estaba perfectamente identificado, que todo había sido correcto en Suecia y que mi hermano había muerto ahogado y qué tal. Y luego se descubrió que realmente que no había muerto ahogado y que antes de caer al agua llevaba muerto un montón de tiempo. Así que mira, lo que te digo yo es que es terrible lo que te hacen las instituciones, porque no solamente no hacen nada, es que encima te machacan a las víctimas. Te digo, juegan al desgaste porque saben que tenemos una losa en nuestra espalda y que al final tenemos el aguante que tenemos. Pero creo que y de hecho, yo te digo, me sorprendo a mí misma de la resistencia que llegamos a tener. Porque al final esto te hace como, no por echarnos flores, pero al final nos hemos convertido en superheroínas. Exactamente. Yo, mi expareja me decía, Rosa, es que vas a morirte entre tu trabajo, que es súper estresante, más llegas a casa y te pasas otras 3-4 horas al día revisando cosas, creando informes con tu abogado, revisando cosas. Digo, es lo que hay. Igual que Blanca. Y además, yo no sé, pero en la familia más cercana, en este caso en la pareja, etcétera, pues depende con quién des, pero es cierto que a veces pues hay personas que dicen, bueno, es que te absorbe tanto que bueno, pues que puede pasar factura yo en otros ámbitos, ¿verdad? Por desgracia he terminado separándome y en parte es porque esto anímicamente me reventó. Claro. Ya tenía tantas presiones que más no podía, ¿sabes? Entonces, bueno, pues indiscutiblemente esto tiene un peaje muy, 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 muy elevado que nadie nos va a compensar jamás. Eso lo tenemos asumidísimo. Sí. Rosa, por ir un poco
dando el cierre, que tienes otros compromisos. ¿Cómo es la situación actual? ¿En qué momento estáis? ¿Cuáles son los pasos posteriores? Es decir, ¿cuál es el estado de la cuestión en este momento con tu hermana? ¿Cuáles son los próximos pasos que vais a dar? Si se puede decir, claro. Y bueno, ¿dónde tenéis puesto un poco el foco, el objetivo a medio o largo plazo? Bueno, pues precisamente hace una semana fue la declaración de Aitor Curiel. Obviamente, tras la declaración y los improperios que dijo el fiscal, Ramón ha reaccionado y ha hecho un escrito solicitando incluso que se haga un careo entre los forenses iniciales y estos para corroborar la etiología, porque es que me refiero, acusan la posibilidad de la muerte es por natural, pero la muerte natural tiene un origen y se acogen a esa hipótesis, pero no son capaces de demostrar el origen, porque no hay ningún origen cardíaco ni un origen de ningún otro tipo. Entonces, no entendemos por qué es así. Ahora lo vamos a recurrir hasta la última posibilidad. Me refiero, si tengo que ir a audiencia, iré. Lo que tengo claro es que ahora mismo, tal y como están las cosas y con la cantidad de negligencias que tenemos encima de la mesa, no solo hay una carrera contra el asesino de mi hermana, sino también hay una carrera contra el Estado que desde luego va a tener que dar muchas explicaciones de por qué. Rosa, ¿crees que en algún momento, yo a veces suelo pensar a mi prima, le digo, bueno, pues en algún momento sabremos, llegarás a saber qué ha pasado realmente? Te digo una cosa, yo por desgracia en mi caso asumo que nunca voy a saber lo que pasó, porque viendo la desidia que tengo por la parte de las administraciones soy consciente de que nunca van a admitir lo mal que lo hicieron, ¿no? Entonces eso ya va a inhibir que todo el proceso vaya como corresponde. Lo que me cabe esperar es que surja un milagro, al igual que surgió con la imputación. De hecho, yo ya estaba hasta deprimida de esto se cierra, esto se acaba, no hay nada más que hacer, asumiendo todo ese proceso, y de repente Audiencia Provincial dice que por supuesto que tiene que ir a declarar en calidad de imputada. Y digo, cojones, pues fíjate tú, lo que ya no creíamos bajo ningún concepto llegó. Entonces, o tenemos otro golpe de suerte de este tipo, o por desgracia me temo que antes o después lo archivarán, pero sin duda, aunque lo archiven, yo voy a hacer esto público y quiero que la gente sepa la realidad de lo que ha ocurrido en nuestro caso, porque creo que es necesario que el Estado ponga soluciones a esto que vivimos y que compartimos tantísimas familias, porque por desgracia hoy hablamos tú y yo, pero somos muchísimas, y que pongan remedios, porque es que esto es intolerable, es que yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Bueno, por eso mismo volvemos a repetir, por favor, que la gente que nos esté escuchando oiga el podcast. Ha habido programas donde ha intervenido la familia, ha salido en el equipo de investigación, hay bastantes referencias. Débora Fernández Cervera, para que escuchéis cómo jamás se deberían haber hecho las cosas y cómo está sufriendo una familia durante 20 años viendo cosas que son de verdad, que no os las vais a creer, que no es posible que leáis lo que leéis y que no estén dando, que nadie dé una respuesta. Entonces, bueno, por mi parte, Rosa, yo te quisiera agradecer, por mi parte, y vamos, en nombre de todos, queremos agradecerte muchísimo que hayas estado con nosotros. Envidiable tu entereza, envidiable tu fuerza y ánimo. Hemos escuchado antes pues un trocito también con los aplausos que te ha dedicado tu pueblo, y eso tienes que estar orgulloso, supongo que estarás orgullosísima de cómo se ha volcado tu gente con el caso, y qué bien que también has encontrado profesionales con los que has podido sentirte reconfortada, menos vulnerable y más apoyada. Muchísimo ánimo, y ahí estaremos siguiendo tu caso. Blanca, igualmente, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a vosotras por darme cabida, porque desde luego, como decía al inicio de la entrevista, es importantísimo que la gente sepa que por desgracia esto nos ocurre a familias de cualquier entorno social, a familias que cualquiera podemos ser víctimas de una situación así, y que mi primera recomendación desde luego es que siempre que se venga una situación así busquen a un punta de lanza, un buen abogado que desde el inicio intervenga, porque si tenemos que depender de las autoridades vamos jodidos. Bueno,
Rosa, yo creo que tendremos la oportunidad de hablar en otro momento, porque somos la leche y somos la hostia, como decimos aquí, y yo creo que vamos a tirar para adelante. Y no sé hasta dónde hemos llegado, pero hasta dónde vamos a llegar, pero yo creo que hemos llegado a mucho. Estamos por lo menos diciendo a la gente que hay muchas cosas que resolver, que esto es lo que nos ha ocurrido, y yo creo que eso es bueno para que otras familias no vivan lo que nosotras hemos vivido. Ojalá. O por lo menos que tengan herramientas para actuar antes, porque en nuestro caso ahora se nos escucha, pero es que hace 20 años no nos escuchaba nadie. Nada. Sí. Muchísimas gracias, Muchas Rosa. gracias. A vosotras, un abrazo. Un gran abrazo. Un beso enorme. Un besazo. Chao. Gracias. Chao. Bueno, Blanca, acabamos de cortar la comunicación con Rosa. Ha sido muy emotivo en algunos casos. Ya te he visto que lo estabas pasando un poquito mal. Creo que es una mujer muy valiente, igual que tú, por supuesto. Sois dos mujeres muy valientes. El otro día comentábamos también que detrás de estas luchas suelen estar las mujeres. Y además son luchas, como dice ella, a larga vista, o como quiero decir, que son un maratón, que son maratones, ¿no? Y que aquí lo que cuenta es estar todos los días, no dejarlo, etcétera, ¿no? Y eso lo habéis demostrado una y otra con años y años de lucha. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué te ha parecido lo que te ha contado? Bueno, tú ya habías tenido algunas conversaciones con ella. Sí. Habla estupendamente, se explica fenomenal. Pues le pasa, yo es que hoy cuando estaba preparando este programa es que me siento totalmente identificada con ella, porque hemos coincidido con muchas personas de las que ella habla agradecida, pues tanto de Maite Rojas, del policía de Muñoz, de Ángel Galán. Es que yo realmente, Oscar, sí. O sea, yo realmente conozco a todo el mundo. Supongo que al final es un mundo muy particular donde os conocéis tanto profesionales y menos profesionales, quiero decir, profesionales familias, con nombre de profesionales, que son poco profesionales, y también familias, claro. Sí, luego pues me llamó la atención que es el mismo año la exhumación, que se hace en el mismo año, y luego el informe que se hace, pues ella tiene un informe de Aitor Curiel, y en mi caso también hizo la exhumación Aitor Curiel. Pero que empleó bastante. Bueno, pues es diferente, ¿no? Porque en el caso suyo, el que mandó la exhumación fue una jueza. Entonces ya había unos forenses del Instituto del Departamento Forense, o sea, ya había allí muchísima más gente. Más personas, igual tenía que responder a más cuestiones. Eso es, ya la orden era por parte de una jueza. En cambio, en mi caso, como la Fiscalía de la Audiencia Nacional no hizo su trabajo, pues al final lo tuvimos que hacer nosotros. O sea, y teníamos una sala, era un médico forense. Te quiero decir que también había pues un tiempo también más corto, o sea que al final pues bueno, circunstancias diferentes. Claro, porque aquí yo no lo sé, pero en el caso de mi hermano no creo que sean mirado lo de las uñas, es que no lo sé, Eli, pero también tenía otro objetivo. Eso es, yo tenía en el caso de tu hermano era el objetivo era identificarlo y ver un poco la falta de órganos, y en el caso de Débora era también ver qué indicios podría haber para imputar a una persona. Sí, y en qué circunstancias. Me parece alucinante, que además es que yo escuché en el podcast que es que habían dicho que no cabía la posibilidad de que hubiera muerto de muerte natural, porque al principio una de las hipótesis era que había sido un fallo cardíaco y eso se descartó. Y luego, luego dijeron, claro, bueno, que haya aparecido en una cuneta tapada con esas
hojas, no sé qué, es decir, preparando todo el escenario, pero también dijeron, sí, bueno, pero es que igual se ha muerto de forma natural, pero la persona con la que estaba cuando se ha muerto, pues no sabía qué hacer. En fin, tampoco hemos dicho que ha dicho ella que sale con una fibra de una que se usan mucho en las industrias alimentarias y que también aparece, se sabe que permaneció 10 días en un congelador. Pero es que luego también se llega a la conclusión de que ahí hay muchas... que no le ha puesto igual una persona, que han sido dos personas. Sí, dos personas no hay, mínimo. sí, ¿Por qué? Porque no tiene heridas, o sea, está puesto con cuidado. Bueno, que hay muchas cosas, pero que hay muchísimas duro, cosas. Blanca, yo entiendo que tú... afortunadamente, porque igual también tienes otro carácter que ella, ¿verdad? Afortunadamente las personas a las que tú odias y con muchísima razón no las ves en el día a día. Buah. Pero es que tener que enfrentarte, no. o sea, tener que salir a la calle sabiendo que existe la posibilidad de que la persona sobre la que tienes todas las sospechas, que además te lo han confirmado los policías, la policía, y no en un equipo policial, en varios equipos policiales, dos que han pasado varios equipos, etcétera, y que esa persona tiene no sé, es decir, de mirarle mal, ha dicho. De mirarle, de mantenerle la mirada, de desafiarle y de retarle. Buah. O sea, es que eso es como para que se te vaya a la cabeza y no sé. Vamos, y hagas una avería. Exactamente. Hagas una avería. Porque es que encima está metiendo el dedo en la llaga. Es que es que yo no sé cómo pueden seguir viviendo. Pero Eli, mira, yo te voy a decir una cosa, es que yo con las familias de desaparecidos con las que estoy, o sea, les ocurre eso. Imagínate, hay alguna que dice, es que mi cuñado la ha matado a mi hermana. Y tengo que ver cómo mi cuñado, o sea, sigue igual. Imagínate casos que sigue con los niños, o sea... bueno, maltratadores que encima tienen... No, que es que encima, es que yo... Maltratadores no asesinos, conociendo a las familias de desaparecidos... Es que esto hay es lo casuísticas. que esto es lo que ellos viven. Es lo que ellos viven. Bueno, yo me alegro de que tú no tengas que ver a nadie, porque de ti sí que no me fiaría. No. Por eso, bueno, yo creo que ha sido un testimonio, un lujo contar con esta mujer. Sí. De verdad, escuchad, se llama, está en iVoox, por lo menos que yo sepa, está en iVoox. Está en un montón de sitios. Es gratuito. Sí. Son 3 capítulos. Se llama Dossier Negro. Sí. Lo hacen 2 periodistas de La Vanguardia. Se oye a Rosa hablando, se oye a Belén, la amiga de Débora, hablando, se oye a la propia Débora, que ellos participa son 4 hermanos, Eli, en un programa de televisión. O sea, lo que pasa que los que la ella, cabeza visible es ella. Rosa y luego, es la pequeña, la hermana pequeña. Sí, en otro momento ya ha dicho que fueron sus padres los que estuvieron, pero bueno, en este podcast participa ella, participa Óscar Tarruella, participa el abogado, en fin. Escuchadlo, vais a alucinar. Sí. Es un caso también, pues eso, que tiene muchas similitudes con tu caso, en cuanto a, bueno, pues esa dejadez, a esa especie de perplejidad que se te queda cuando son capaces de mentirte a la cara y de darte cuenta después de los años que te han estado tomando el pelo. Desde el primer momento te das cuenta, Eli, que te están tomando el pelo, pero nosotros no empezamos. Blanca, si tú ahora mismo y Mario y yo hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, en fin, esto no hubiera pasado. Entonces, en fin. Bueno, pues nada, terminamos con un poco terminamos agradeciendo todos vuestros comentarios. Sí. Jo, nos encanta que nos escribáis. La verdad es que sois todos increíble. Sois todos soletes, porque jamás recibimos ninguna crítica negativa, a lo cual agradecemos, que no queremos que nadie se anime a decirnos nada malo. Y hace 3 días ya hemos enviado las camisetas, o sea que igual alguno ya la ha recibido. Somos claros, nosotros sí
mandamos las camisetas. Eso es. Entonces, que sois soletes, que nos encanta leeros, que además cada vez que mandáis un comentario a veces tardamos un poco porque queremos responderos en el mismo nivel. Quiero decir, queremos transmitiros como gracias, seguimos porque nos escucháis, no sé, o sea, qué suerte que nos escuchéis y que podamos compartir y que sepamos que detrás estáis vosotros y vosotras, ¿no? Entonces, pues gracias, muchas gracias. Y bueno, pues ahora ya tenéis el caso también el de Débora y bueno, pues y seguiremos con más novedades. Sí, vamos a tener novedades y ya os iremos informando. Nos estamos haciendo famosas. Bueno. Venga, bueno. Y Eli, también en el libro que ha escrito Óscar Tarroya. Eso es, aparece el caso de Débora. Como uno de los que, claro, él ha estado contratado por la familia. Es un caso que se llama Memorias de un agente de homicidios. Eso es. Y que va en el número 1 en Amazon y en ventas. Lo están vendiendo muchísimo. Lo está vendiendo muy bien. Sale el caso de Débora, sale el de Mario Biondo, que otro temita, tema, gente, para que escuchéis. Y luego la Veneno también sale. El tema de la Veneno. Pero luego salen otros casos que son anónimos que también son muy interesantes. Por supuesto. Pero el tema de Mario Biondo, ole, que tiene también un trasfondo, y Óscar ahí se ha prengado mucho. Bueno, en fin, que la gente lea y escuche, que hay cosas muy interesantes. Venga, un saludo grande y nada, pues muchas gracias por estar ahí. Y dar al me gusta. Eso. Hasta luego.